Hablemos de Sócrates, ¿ok? Ok, bien. Tales de Mileto. Oye, ¿pero no ibas a hablar de Sócrates? O sea, sí, pero para hablar de Sócrates y su filosofía hay que hablar del inicio de la filosofía. Pues bien, Tales de Mileto se considera como el primer filósofo en el tiempo porque fue el primero en intentar explicar el mundo en términos de la naturaleza observable y no en la mitología. Su tesis principal era que todo en última instancia consiste en agua. Se sabe que practicaba su oficio en el 585 a.C. y fue famoso por predecir un eclipse de sol que iba a pasar ese año. La filosofía floreció después de Tales. Aparecieron nuevos filósofos que trataban de darle diferentes explicaciones al mundo. Uno de ellos, Pitágoras, sí, el del teorema que te enseñan en la escuela, comprendió el papel que desempeñaban los números en la música, lo que le condujo a la idea de que el mundo está hecho en última instancia de números. También estaba Demócrito, el primero que pensó que el mundo estaba compuesto de átomos, una idea que tardaría más de 2000 años en ser mantenida por los científicos. Anaxágoras fue el primer filósofo ateniense de Atenas y el maestro de Sócrates. ¿Ahora sí hablarás de Sócrates? Aún no. Se sabe que Anaxágoras sostenía que el sol era una inmensa roca ardiente y que la luna estaba hecha de tierra. Por expresar estas ideas fue acusado de impiedad y obligado a huir de Atenas. Este fue el primer caso en que la filosofía fue tomada en serio. Era peligrosa. Las primeras dos lecciones que Anaxágoras le dio a Sócrates fueron que la filosofía era algo serio a la par que peligroso. Y Sócrates, como todo buen alumno, decidió que esas reglas le valdrían madres. Esto hizo que fuera el más atractivo de todos los filósofos, pero además que sufriera las consecuencias. Sócrates nació en el 469 a.C. Estudió con Anaxágoras y después de que fuera desterrado, prosiguió sus estudios con el filósofo Arquelao. Le enseñaron matemáticas, astronomía y la visión de los primeros filósofos. Se dice que Sócrates en su juventud conoció a Parménides y aprendió mucho de él. Parménides resolvió el conflicto entre los que pensaban que el mundo estaba hecho de una sola sustancia y los que, como Anaxágoras, creían que consistía en muchas sustancias. Lo resolvió simplemente no haciéndoles caso. Según Parménides, el mundo tal como lo conocemos es una ilusión. No importa de cuántas cosas pensemos que esté hecho, porque no existe. La única realidad verdadera es la del ser eterno, infinito, inmutable e indivisible. No tiene pasado ni futuro y comprende dentro de sí el universo entero y todo lo que pueda suceder en él. Sócrates exponía su filosofía en el Ágora, el mercado del antiguo Atenas. Se ponía a interrogar a los hombres sabios de ese lugar. Era un consumado maestro en exponer creencias torcidas o erróneas. Pretendiendo que no sabía nada, exigía a su adversario que le dijera qué era lo que sabía. Y a medida que éste lo iba exponiendo, iba él pinchando la burbuja de sus ilusiones, haciéndole preguntas agudas. Por algo se le conocía como el Tábano de Atenas. Su método de hacer preguntas era mucho más profundo de lo que parecía a primera vista. Era perspicaz en la tarea de descubrir los absurdos humanos y no eludía convertir a su adversario en un hazmerreír. La gran importancia que para él tiene el diálogo, la relación cara a cara con su interlocutor, se evidencia en el hecho de que nunca puso su pensamiento por escrito. Su amigo Queréfone pregunta al oráculo de Delfos si hay alguien más sabio que Sócrates. El oráculo, a través de la Pitia, responde que no. Sócrates no cree ser sabio en absoluto. Reflexiona sobre esta respuesta. Concluye que en efecto él es más sabio que el resto de sus ciudadanos, pero no porque sepa algo en especial, sino porque no cree saber lo que en realidad ignora, la mayor ignorancia. Se le atribuye a Sócrates la frase «solo sé que no sé nada». Sean suyas o no, estas palabras ayudan a comprender el papel que para él tiene el conocimiento como fundamento del comportamiento ético del hombre. Creía firmemente en que el alma es inmortal. Después de la muerte, nuestras almas continúan existiendo en otro mundo. Casi nunca mostró interés por las reverencias supersticiosas a los dioses ni por el cereal de su mitología. En el diálogo de Platón, Fedón, el personaje Sócrates expone su teoría de las formas o de las ideas, aunque de hecho no fue el primero en pensar en esta teoría. La hazaña se le reconoce generalmente a Pitágoras. Pero bueno, Sócrates describe en el Fedón la naturaleza del mundo de las formas. Según Sócrates, el mundo de las formas no es accesible a los sentidos, solo al pensamiento. Somos capaces de pensar las ideas de redondez o rojez, pero no podemos percibirlas. Solo percibimos una bola roja particular. Esta es creada a partir de las ideas de rojez, redondez, elasticidad, etc. Pero ¿cómo ocurre esto? Sócrates nos dice que los objetos particulares reciben sus cualidades por participación en las ideas de las que se derivan. ¿Qué? Ok.
Una manera de explicar esto es acudiendo a la imagen de una figura de yeso colada dentro de un molde. Las formas abstractas o ideas en molde dan al objeto particular su forma, tamaño y otras cualidades. Se dice que la única persona que lograba ganarle a Sócrates en una discusión fue Jantipa, su esposa con la que se casó a los 50 años. En el año 399 a.C., Sócrates fue arrestado bajo la acusación de impiedad y corrupción a la juventud. El hombre detrás de la acusación se llamaba Anito y guardaba un viejo rencor a Sócrates. Años atrás, el hijo de Anito había sido discípulo de Sócrates y había sido persuadido por este a que haría mejor dedicándose a la vida filosófica que al negocio familiar de los curtidos. Los cargos contra Sócrates eran claramente una farsa, pero involucraban la pena de muerte, lo que parecía algo excesivo. Sócrates fue sometido a juicio ante los 500 miembros del Consejo del Gobierno, cada uno elegido al azar entre los hombres más libres de Atenas. El caso fue iniciado por Meleto, que era un joven poeta trágico, fracasado, de largos cabellos, barba y nariz aguileña. Tiene un humor sarcástico y cortante, un adversario adecuado para el viejo y astuto Sócrates. Meleto presentó la acusación y terminó pidiendo la pena de muerte. Cuando le tocó a Sócrates defenderse, se equivocó al juzgar lo serio de la situación y respondió a la corte como si estuviera participando en una de sus charlas filosóficas. Finalmente, el resultado de la votación fue contrario a Sócrates, 280 en contra y 220 a favor de la pena de muerte. Pero le tocaba a Sócrates hacer una contrapropuesta para una sentencia más suave, y seguía sin tomar el juicio en serio. Los cargos en su contra eran ridículos y él lo sabía. Sócrates sugirió que era un merecedor de honores más que de un castigo por lo que había hecho por la ciudad y que en lugar de condenarlo a muerte deberían conceder una plaza en el Pritanio, el lugar sagrado donde los héroes de Atenas eran mantenidos a costa del erario público. Hubo un gran alboroto en la corte y Sócrates se rajó. Dijo, bueno, no me den la plaza. Voy a pagar una multa acorde a mis posibilidades. ¿Qué les parece una mina? Sócrates de mala gana propuso pagar una multa de 30 minas en lugar de ser condenado a muerte, pero el consejo ya estaba harto. Le dijeron, Nel, mejor si te matamos. Y con la mayoría de votos a favor, lo sentenciaron a muerte. Los últimos 30 días de la vida de Sócrates fueron narrados en el diálogo Fedón por Platón, que siempre estuvo acompañándolo, pero, ironía de la vida, no estuvo en el día de su muerte porque se encontraba enfermo. Sócrates fue trasladado a la prisión del Estado para esperar su ejecución. Ahí recibió a sus amigos durante sus últimos días, y fue donde sucedieron las escenas descritas por Platón en sus mejores diálogos, obras maestras de la antigua literatura griega. Permaneció fiel a sí mismo incluso cuando un amigo suyo, Critón, le da un plan de ida sobornando a los guardias. Sócrates se rehusó. Sería contrario a todo lo que él creía. Estaba firmemente en favor de la ley, aun en el caso de que se equivocaran. Llegado el momento, Sócrates discute con sus discípulos sobre la naturaleza de la muerte y la inmortalidad. Entonces le entregan a Sócrates una copa con cicuta. Fiel a sí mismo hasta el final, Sócrates alega ignorancia y pregunta, ¿cuál es el modo correcto de proceder? Bébelo simplemente, contesta el criado. Camina después hasta que sientas las piernas débiles. Te tumbas entonces y el veneno hará el resto. ¿Puedo vertir algo como sacrificio a los dioses? No viertas nada. Puede ser que no quedara lo suficiente para que el veneno actúe adecuadamente. Sócrates bebe de un solo trago. Sus amigos no son capaces de disimular la pena y rompen a llorar desconsoladamente. Sócrates les recrimina y mientras yace, la insensibilidad se va apoderando de su cuerpo. Recuerda a Critón que le debo un gallo esculapio. Son sus palabras finales. El tábano de Atenas muere. Pocos días después de la ejecución, los atenienses se arrepintieron de haber condenado a Sócrates. Cerraron las palestras y los gimnasios en signo de duelo. Desterraron a algunos jueces y sentenciaron a muerte a Melito. Sócrates no escribió nada y nunca creó una escuela. Todo lo que sabemos de su vida y de su filosofía lo hemos aprendido a través de los relatos de Jenofonte, los escritos de Aristóteles y sobre todo a través de los diálogos de Platón. Pero lo que sucede es que este último no nos ha dado a conocer cuál era su propia filosofía con respecto a las obras en las cuales habla de su maestro, por lo cual no podemos discernir la posición de Platón de la de Sócrates. Es lo que se conoce como el problema socrático. Algo curioso es que de las dos principales fuentes por las que conocemos a Sócrates nos presentan dos imágenes muy distintas de él y que solo coinciden en ocasiones. Jenofonte retrataba a Sócrates como si apenas hubiera sido un filósofo, con ideas tan aburridas y con falta de originalidad que es difícil entender por qué causó tanto revuelo. En cambio, Platón pudo haberse pasado de inteligente en su retrato de Sócrates, que aparece en los diálogos como una pieza magistral de la literatura, como si Sócrates hubiera sido mejorado. Muy bien.
Agradezco que me hayas dado tu tiempo de ocio. Todas las fuentes de información estarán en la descripción del video. No soy especialista en estos temas y no tengo la razón absoluta ni mucho menos. Solo quiero compartir algo que a mí me interesa. Muchas gracias y adiós.